Ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Por lo menos podemos ver algunas caras, es señal de que hay gente que nos está escuchando. Es una gran alegría, satisfacción para la Casa de España poder seguir en contacto con todos ustedes. En realidad los estábamos echando de menos, pero ya ven que con estos tiempos de pandemia, la Casa de España ha hecho un esfuerzo también para seguir en contacto, así que con mucho gusto les damos la bienvenida. Como han visto, el tema de hoy es la calidad de la democracia. Recordarán bastante bien, me imagino, que el 20 de noviembre de 1975, después de 40 años de dictadura, fallecía el general Franco en Madrid. Felizmente, para España, para el mundo quizás también, no hubo una revolución después, no hubo una ruptura, no se derramó sangre, sino que se registró una transición democrática basada en la soberanía del pueblo. En 1978, 3 años después, ya se aprobó la nueva Constitución y de esa transición se pasó a la alternancia política de los dos grandes grupos, digamos la izquierda y la derecha. Pues bien, después de esos 40 años de dictadura, han venido pues 40 años de democracia. Pero, ¿cómo es la calidad de esa democracia? ¿Cómo podemos medir la salud de las instituciones, la solidez de los valores democráticos que estamos viviendo en España, pero también, ¿por qué no?, en otros lugares? Es una reflexión que nos puede valer, sí, para España, pero también, por ejemplo, para Estados Unidos, sobre todo después de la experiencia que tuvimos con el pasado presidente. Pues bien, para ayudarnos a reflexionar sobre ese tema, la Casa de España tiene el placer de presentarles a la doctora Laura Serrano Blanco. Laura Serrano Blanco, que es especialista en historia del pensamiento y además concentrada en la historia de las ideas políticas. Precisamente su investigación para el doctorado trató de la cultura política democrática durante el tardofranquismo, o sea que conoce muy bien este tema. El alma mater de la doctora Laura es la Universidad de Valladolid, pero después ha realizado estudios y ampliado estudios e investigaciones en París, en Bolonia, en Lisboa. Ha escrito ya 3 libros y tiene decenas de artículos publicados en diferentes revistas. Pues bien, después de España, ha desarrollado su carrera profesional en Canadá, acá cerquita, pero felizmente para todos tenemos el placer de que desde hace ya varios años está residiendo aquí en San Antonio. Así es que a ella le vamos a dar la palabra, Laura, para que nos ilustres y nos ayudes a reflexionar sobre este tema tan interesante y tan actual. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, gracias Juan Carlos y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. A mí me gustaría que pudiéramos dialogar. Yo os voy a proponer o les voy a plantear una serie de temas para la reflexión, pero sí me gustaría que intercambiáramos perspectivas, porque de lo que yo pretendo hablar ahora hay más opinión que ciencia. Y en primer lugar también quiero darle las gracias a la Casa de España por su paciencia conmigo y su flexibilidad, porque habíamos intentado tener esta charla o esta reflexión hace algunos meses y por distintos factores pues he ido posponiendo y quería agradecerle a Sydney pues las facilidades que me ha dado. Lo que yo quiero que hagamos una reflexión a 2 niveles. Por una parte que reflexionemos sobre la politología y por otra parte que miremos a la transición en España. Y lo vamos a hacer fijándonos en el rey Juan Carlos I de Borbón, ahora en el exilio, que abdicó en 2014, porque me parece que es un tema de actualidad que puede dar lugar a un cierto debate y a pasar un rato entretenido. A ver si me aclaro. ¿Qué es lo que hace que un sistema político sea una democracia? Porque no vamos a poder evaluar la calidad de ninguna democracia si no nos preguntamos primero cuál es la diferencia. Un sistema político no es más que un conjunto de órdenes, un conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una sociedad, generalmente una sociedad en un Estado, pero un sistema político se puede dar dentro de un Estado o puede haber varios sistemas políticos en un mismo Estado.
La diferencia entre las democracias y los estados o los sistemas políticos no democráticos radica en que en las democracias hay una participación de los ciudadanos en cómo el poder se regula y funciona. Es decir, que el elemento clave de las democracias es ese grado de participación cívica en el funcionamiento del poder, tanto político como judicial. Y en el caso concreto de la transición a la democracia en España, y esto es para mí probablemente lo más importante de todo lo que les voy a contar esta tarde, hay que tener en cuenta que la consolidación a la democracia en España es un proceso complejo, como todos los procesos en historia, que tiene dos niveles de análisis. Y esto es importante porque hoy nos vamos a fijar en una figura política, pero hay elementos de fondo que son los que hacen posible la transición, de los que no vamos a hablar hoy, pero que son probablemente más importantes. Hay como dos niveles que propician el cambio. Uno son los factores estructurales. En primer lugar, el cambio mayor, que llaman algunos politólogos, que es ese proceso de cambio que la sociedad, el sujeto colectivo, protagoniza sobre todo en los años 60. Un nuevo sistema de valores, un deseo de participación, de asociación, de implicación, de lucha por determinados derechos. Ese cambio socioeconómico es fundamental en la transición a la democracia en España. La transición a la democracia se hace posible después de la muerte del dictador, es decir, que Franco murió en la cama, pero murió en un país que ya no quería otro dictador. Es ese cambio estructural el que posibilita la transición pacífica a la que se refería el doctor Moreno. Pero también hay un proceso que a mí me resulta apasionante de debilitamiento de los fundamentos ideológicos del franquismo. El régimen llegó a un momento en el que ya no servía a esa sociedad. Llegó un momento en el que el régimen de Franco ya no respondía a las demandas de la sociedad española. No solamente por el cambio que se produce en la sociedad y en la economía, sino también porque uno de los pilares fundamentales del régimen de Franco, que fue la Iglesia Católica, retira su apoyo al general Franco en 1971, algunos años antes de la muerte del dictador, en un episodio de la historia de España que es poco conocido pero fascinante, que se llama la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, en la que la Iglesia Católica oficialmente retira su apoyo al régimen de Franco. Por lo tanto, estos son los factores clave, no nos engañemos. El cambio social y el debilitamiento de los fundamentos del régimen son los dos elementos que van a hacer posible la transición. Ahora bien, también hay que reconocer que hay elementos estratégicos, personajes políticos, figuras claves que jugaron un papel al servicio de ese deseo de la sociedad española, de esa democratización social que se produce en los años 60, antes de que muera Franco. Muchos autores, Paul Preston, Raúl Morodo, muchos grandes historiadores, se han fijado en estas grandes figuras políticas y les han dado un protagonismo que tienen. Yo quiero enfatizar aquí que tienen protagonismo, pero no tienen todo el protagonismo. Aún así, hoy nos vamos a fijar en una de esas figuras políticas, que es la del rey Juan Carlos I de Borbón. Como les decía anteriormente, la transición a la democracia es un proceso complejo. Muchos historiadores, y sobre todo uno de los que yo creo que mejor ha estudiado el proceso, que se llama Raúl Morodo, acuña un término que es la pretransición. No se puede entender la transición a la democracia sin analizar los años 60, que es ese tiempo de cambio social al que me refería antes. Después tenemos los años duros del cambio, los años de la tensión política, de la lucha en las calles, de las manifestaciones, de las universidades cerradas, que son los años que van desde el fallecimiento del dictador en 1975 hasta la proclamación de la primera Constitución Democrática de España en diciembre de 1978. Y es en este periodo de años en el que el papel de esas grandes figuras políticas como el rey o Adolfo Suárez se hace más relevante. Pero después, y esto es muy importante, y hay autores que lo omiten, pero yo quiero insistir, la democracia española tarda un tiempo en consolidarse, en asentarse un sistema pacífico de relevo en el poder, y es mayormente aceptado, yo desde luego estoy a favor de esta teoría, que solamente se puede dar como cerrada la transición a la democracia en España después de las elecciones generales de 1982,
en las que gana Felipe González, en las que hay más de un 80% de la población censada que participa en ese proceso electoral y que dejan atrás el último intento de fuerza de subvertir el cambio, que es el intento golpista de Tejero. Vamos a ver ahora cómo se restaura la monarquía en España, porque si el rey juega un papel importante, parece interesante fijarse en cómo es posible que los Borbones, una dinastía interesante, pudiera volver a la corona en España. Y digo interesante con una cierta sorna, porque no creo que nadie entre los aquí presentes pueda decir que ha habido un Borbón bueno. Quizás el primer Borbón bueno fuera Juan Carlos I, aunque ahora está denostado por cosas que luego debatiremos y que estoy encantada de que ustedes traigan a colación. No me voy a remontar a Fernando VII porque no considero que entre dentro de lo que llamamos los gobiernos liberales. Vamos a empezar con Isabel II. Isabel II es una reina que hace absoluta dejación en el ejercicio de sus funciones de gobierno y que es destronada en 1868 en una revolución popular que da lugar a la Primera República de España. Bueno, primero un amago de monarquía extranjera con Amadeo I de Saboya. Por lo tanto, Isabel II es una reina que termina su vida fuera de España, en el exilio, por su inoperancia política. Después de la Primera República vienen los años de Alfonso XII, que se llaman en historiografía los años bobos, de una absoluta vida política anodina. Alfonso XII no muere en el exilio. Sin embargo, su hijo Alfonso XIII tampoco destaca por sus cualidades de gobierno, se ve profundamente comprometido su papel debido a su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y también muere en el exilio porque tiene que abandonar el país después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que dieron lugar a la Segunda República. Y ahí se abre lo que llamamos en historiografía un largo interregno, un periodo en el que España no tiene monarca, desde el exilio de Alfonso XIII hasta la reinstauración de la monarquía. ¿Quién decide restablecer la monarquía en España? Es una decisión de Franco. El general Franco, un dictador totalitario, decide en el año de 1947 que España sea una monarquía. Y él se arroga para sí la capacidad de nombrar al sucesor. Evidentemente, lo primero que va a hacer va a ser mirar a la línea legítima de sucesión. Pero Franco, como buen gallego, siempre barajó todas las posibilidades. Casó a una hija con un descendiente, tuvo conversaciones con los hermanos no legítimos, o sea, no en la línea de descendencia de don Juan, el padre de don Juan Carlos. Vamos a ver entonces un poquito cómo se hace la elección de un rey. Es decir, cómo es esta conversación que Franco tiene en un momento dado con don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, para decidir quién va a ser el rey. Don Juan de Borbón, el padre del exiliado rey emérito, ya había manifestado en 1945. Piensen ustedes que 1945 es un año complicado porque está recién terminada la Segunda Guerra Mundial. En 1945 don Juan de Borbón, el padre del rey, hace un manifiesto en Lausanne en el que identifica al régimen de Franco con el eje totalitario, que todavía no había perdido la guerra, porque el manifiesto es un poco antes del armisticio. Dice, y voy a citar: el régimen implantado por el general Franco está inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del eje. Tan contrario esto al carácter y a la tradición del pueblo español. Este sistema político es incompatible con las circunstancias del país y solo una monarquía tradicional puede reconciliar a los españoles. Don Juan, el padre de Juan Carlos de Borbón, aboga por la monarquía, pero se enfrenta abiertamente a Franco. Aún así, en 1947, Franco restablece la monarquía en España sin sucesor y entabla una serie de conversaciones, y esta es una foto de una de esas conversaciones, para decidir quién va a ser su sucesor y quién va a ser el rey de España. En 1948, frente a las costas de San Sebastián, y esta foto es de ese momento, don Juan, el príncipe
conde de Barcelona y Franco se reúnen en un yate y deciden que el rey va a ser Juan Carlos, que sería Juan Carlos I de Borbón. Juan Carlos viene a España en 1948, él había nacido en Roma, es la primera vez, probablemente no fuera la primera vez, pero es la primera vez que oficialmente llega a España con solo 10 años de edad, y en ese momento llega solo. Franco había determinado y establecido un sistema de formación, porque el acuerdo al que habían llegado el padre don Juan Carlos y Franco era que Franco iba a educar a ese rey. Ese iba a ser el rey de los españoles educado por Franco. La primera llegada es muy convulsa. Don Juan no considera que a su hijo se le haya tratado bien y se lo vuelve a llevar a Portugal, se lo vuelve a llevar a Estoril. Y es un poquito más tarde, en 1950, cuando finalmente viene a España acompañado de su hermano, que luego, como saben muchos de ustedes, fallece en unas circunstancias muy trágicas, y ya se quedan los dos hermanos a vivir en España bajo la tutela de Franco y siguiendo un proyecto educativo que Franco define muy claramente. Lo primero que tiene que hacer es forjar las virtudes morales y la rectitud de la conciencia del nuevo monarca. En segundo lugar, tiene que forjar su carácter e inculcarle disciplina. Para eso le manda a la Academia Militar de Zaragoza y a la Academia del Aire de Javier en Murcia. Después le manda a la universidad a estudiar 2 años de Ciencias Políticas y Económicas porque quiere que conozca las doctrinas del movimiento nacional y sus organizaciones. A continuación, quiere que el futuro rey conozca los sistemas productivos españoles, el agrícola, el industrial y el minero. Y establece finalmente que este programa, al final de este programa o durante todo el programa, sería fundamental el más estrecho posible contacto con el caudillo, para que aprenda de su orientación directa, ejerza prácticas en la presidencia del gobierno. Este contacto íntimo con el caudillo se considera fundamental para el pueblo y para que la sociedad española se acostumbre a ver al príncipe cerca del natural caudillo de la patria. Bueno, son textos tomados del acuerdo al que finalmente se llega. De manera que España restablece la monarquía en un rey elegido por Franco y formado por Franco. De aquí es donde viene el debate al que yo quiero invitarles a ustedes. ¿Fue Juan Carlos I el rey del franquismo o fue el rey de España? En el año de 1969, Juan Carlos I jura la ley de sucesión que Franco había establecido para la jefatura de Estado. Podemos decir que oficialmente es ese momento en el que empieza su reinado, aunque luego jurará como rey a la muerte, como jefe de Estado propiamente dicho. Don Juan Carlos se convierte en príncipe de España. No es el príncipe de Asturias, que era el título de la monarquía española, sino que es un título que se inventa Franco por si acaso este rey no le sale bien y tiene que recurrir a su plan B, que era el consorte de su nieta mayor, Alfonso de Borbón, que era hijo de don Jaime. Simplemente para que vean ustedes que las cosas no estaban tan claras. Franco tenía su plan, había ejecutado su programa, pensaba que la monarquía era la sucesión mejor del régimen que la había creado y tomó un papel muy activo en la formación de ese nuevo monarca. Pero la confianza mutua estaba todavía por descubrirse. El año poco antes de que muera Franco, se inicia un proceso de reforma política que tiene más que ver con lo que no estamos comentando hoy, que es todo lo que está pasando en la sociedad española. Las movilizaciones, las huelgas, los movimientos clandestinos, las asociaciones de comunistas fuera del país, la articulación de los socialistas en la clandestinidad, las huelgas en las universidades, los curas obreros, las huelgas de misas, la cárcel de obreros de Zamora, todas esas cosas que no estamos contando, fuerzan ya en los años 70, poco antes de la muerte del dictador, a que se inicie un proceso que conocerán ustedes como los gobiernos de los tecnócratas, en los que se introducen algunos cambios. Uno de los cambios es la separación de poderes. En 1973 se establece que habrá una jefatura de Estado, que es la que ejercerá el rey, y una jefatura de gobierno o una presidencia de gobierno, que se asigna a Carrero Blanco. Como saben ustedes, Carrero Blanco es asesinado en unas circunstancias muy trágicas por la ETA en 1973 y le sustituye una persona bastante pusilánime en el ejercicio del poder que se llama Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro intenta modificar el régimen político de alguna manera para ajustarse más a esa sociedad en ebullición, en cambio, esa sociedad que ya no quiere constreñirse a un totalitarismo, pero fracasa y ese
proceso de reforma se queda en nada, en parte porque en Portugal se había producido ya la revolución de los claveles que les dio pánico a los franquistas y en parte también por la muerte del propio Franco, que estaba ya en el declive de sus últimos días. Y a la misma vez la oposición va ganando mucha fuerza. Es el año de 1974 cuando se consolida la Junta Democrática en París, de casi todas las fuerzas opositoras al régimen. Cuando muere Franco, en noviembre de 1975, Juan Carlos I de Borbón se convierte legítimamente, según las normas franquistas, en el nuevo jefe de Estado. Y confirma a Carlos Arias Navarro como el presidente, de manera que el plan de Franco estaba funcionando. Él había elegido al rey, él había formado al rey y ese rey estaba siguiendo la voluntad del dictador. Sin embargo, pasa algo. Y aquí es donde yo quiero reivindicar la parte histórica de la figura del rey, aunque luego haremos una consideración moral sobre los comportamientos que ha tenido en su vida y que han provocado su abdicación y finalmente su exilio. Ante la inoperancia política de Arias Navarro y la gravedad de la tensión en las calles en España, el rey propicia un cambio. No es que lo lidere, sino que lo permite. Juan Carlos I tiene un concepto, y esto desde luego lo comparte con su padre, Juan de Borbón, de que la monarquía está al servicio de la nación, no al servicio de Franco, por mucho que Franco fuera el que restaurara la monarquía en España. La monarquía está al servicio de la nación y tiene que representar a todos los españoles. Cualquiera que haya estudiado o vivido o sido sucesor de alguien que viviera los años del franquismo sabe que el franquismo fue la historia de una España, de la España que ganó la guerra civil. Hablar de la reconciliación o de la España de todos los españoles implica aceptar que el modelo franquista estaba profundamente equivocado porque no era inclusivo. La primera medida que toma Juan Carlos de Borbón es conceder un indulto general que permite sacar de la cárcel a muy conocidos presos políticos. Y en este sentido, el concepto de la monarquía que tiene Juan Carlos I de Borbón es el que propicia, desde esta perspectiva estratégica, el cambio político en España. Nunca olviden ustedes lo que les decía antes, el cambio político en España tiene muchos factores y la sociedad española fue clave, el sujeto colectivo fue clave en este proceso. Pero si nos fijamos en los individuos, en los estrategas, en los políticos que vivieron en ese momento, Juan Carlos I de Borbón no sirvió los intereses de Franco, sino lo que él consideraba que su papel de monarca debía de ser, que en este caso fue servir al conjunto de los españoles. Un rey para España. ¿Qué significa un rey para España? La Constitución de 1978 lo deja muy claro. El rey tiene, el modelo de la democracia española es diferente del americano, es un modelo en el que la jefatura de Estado está completamente separada del ejercicio del gobierno. El gobierno lo elige el Parlamento y la jefatura de Estado, en el caso de la democracia española, es hereditaria. Sus funciones son honoríficas, es decir, no ejerce el poder, reina pero no gobierna, como han dicho muchos historiadores. Pero tiene un papel simbólico fundamental y él lo jugó durante la transición y yo me atrevo a decir, esta es mi opinión personal, que lo jugó muy bien a lo largo de todo su reinado. Representó los intereses de España lealmente y noblemente. Cuando miramos cuáles son los fundamentos del sistema político democrático que sanciona la sociedad española en 1978, esa separación de poderes, esa soberanía la soberanía popular, que es que el poder de elegir quién va a mandar reside en el pueblo. Eso fue siempre respetado por este monarca. La separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y la sanción de un Estado de Derecho, del reconocimiento de una serie de derechos y libertades individuales. Y además, en el caso de la Constitución española, se le arroga al monarca un papel fundamental en las relaciones internacionales, que lo jugó muy activamente, De manera que aquí está mi pregunta. ¿Ha sido Juan Carlos I de Borbón un rey de España? ¿Ha servido a la sociedad española siendo fiel a su papel como rey? Pues yo creo que sí. Y yo creo que se debe separar la figura institucional de su comportamiento moral. Ahora bien, cuando nos ponemos a preguntarnos sobre cuál es la calidad de las democracias, la ética y los valores entran en juego.
A lo mejor es que la democracia española no tiene una calidad suficiente. Y lamentablemente ese nivel de corrupción en los comportamientos individuales ha llegado hasta la monarquía. Pero el hecho de que Juan Carlos I de Borbón se exiliara de España en el verano del año pasado no significa que no haya cumplido honrosamente su papel como rey. Si volvemos a la diapositiva de los Borbones, yo les aseguro que, sin lugar a dudas, ha sido probablemente el mejor Borbón hasta ahora. Hay muchas personas que se han escandalizado por sus líos de faldas. A mí, sinceramente, siendo Borbón y monarca, no me sorprende nada. Pero en todo caso, el comportamiento particular de cada uno en su cama no es objeto de análisis histórico. Por lo tanto, no considero que yo tenga que hacer ningún comentario a ese respecto. Lo que sí me parece importante es que nos preguntemos si un buen funcionamiento del sistema político es suficiente para que una. Y en este sentido hay dos grandes corrientes en politología. Hay una corriente politológica que dice que lo que hace que un Estado, que una sociedad tenga una democracia es un sistema político, que lo único importante son los procedimientos del sistema político. De manera que la democracia es concebida como un conjunto específico de procedimientos que están regulados. Sin embargo, y esta es la teoría que yo comparto y que quiero compartir hoy con ustedes, hay otra corriente muy fuerte, sobre todo de la politología francesa, de Guillermet, Daubert y otros autores, que dice que la democracia no es solo un conjunto de procedimientos políticos, que uno puede tener, y lo hemos visto en países sobre todo del sur de África y en algunos países de América Latina, uno puede tener un sistema de elecciones, uno puede tener una separación formal de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y aún así no ser una democracia. Porque esta segunda corriente de la politología lo que defiende es que una democracia implica un sistema de valores y un modelo de convivencia que tiene que estar aceptado por todos. Dos cosas, sistema de valores y modelo de convivencia. De manera que en la democracia, y para que podamos hablar de la calidad de una democracia, tenemos que analizar tres elementos. Lo que se llama, y parte de esta teoría es mía, lo que se llama prepolítica, política y parapolítica. La prepolítica es el sistema de valores que una sociedad comparte: respeto a la diversidad, inclusión, fomento de la equidad, respeto a la libertad de conciencia, tantas cosas. La política es el ejercicio mismo, ese sistema de ese conjunto de procedimientos que tiene que ser claro, transparente, articulado. Y la parapolítica es el modelo de convivencia. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que prosperen los mejores o queremos una sociedad que dé oportunidades a todos? ¿Queremos una sociedad en la que sea fácil enriquecerse y los ricos miren hacia adelante? ¿O queremos una sociedad que atienda a los que tienen menos oportunidades? Y esas son conversaciones que no se tienen. Esas no son conversaciones que fácilmente lleguen al ámbito de la política, pero son claves para que una democracia funcione. Lo que yo creo que hemos visto en el caso de la jefatura de Estado en España con don Juan Carlos I de Borbón es que él supo ser fiel a su responsabilidad política y ejerció un papel ejemplar, apartándose de los deseos del dictador y sirviendo a los deseos y sirviendo a la voluntad de la nación, pero su sistema de valores y su ética personal no son la que yo creo que debería ser, porque confundió el lucro personal con el enriquecimiento del Estado, y no sabemos cuál es su modelo de convivencia política. Hay muchas teorías y muy poco consenso sobre cuáles son esas actitudes, valores y principios que conforman los otros dos niveles de una buena democracia. Las reglas y el procedimiento están muy claros: separación de poderes, sufragio, derechos de libertades del hombre, y hay muchos distintos modelos. En Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio. En Estados Unidos el voto es bastante censitario, está muy regulado. En España el sufragio es universal. Los procedimientos políticos cambian. El problema está en saber si el sistema de valores y el modelo de convivencia está de verdad consensuado o no. Cuando en Estados Unidos, el 6 de enero de este año, vimos lo que sucedió dramáticamente en el Capitolio, en el fondo, lo que estaba en cuestión no era el procedimiento, no era el sistema político democrático.
tanto unos como otros aclaman la Constitución y tanto unos como otros llevaban la bandera con los símbolos del país. Lo que está en pugna era el sistema de valores y el modelo de convivencia. Si queremos avanzar hacia una democracia sólida en Estados Unidos, en España o en cualquier parte del mundo, deberíamos empezar a tener una conversación sobre el sistema de valores, la ética individual y colectiva y el modelo de convivencia hacia el que queremos ir. Yo creo que ya lo he compartido con ustedes alguna vez y no puedo evitarlo porque mi corazón me lleva ahí. De los países del mundo en los que yo he tenido el placer de vivir, creo que el único que tiene un sistema de valores más claramente consensuado es Canadá. Canadá es un país en el que la educación y la formación de los nuevos ciudadanos es completamente consistente y coherente. Y es un país en el que, por ejemplo, a uno cuando empieza a trabajar o cuando rellena un formulario no se le puede preguntar sobre su raza, porque no importa, porque se acepta el multiculturalismo y la pluralidad racial como un valor. Esa necesidad de consenso sobre los valores es clave. Y voy a terminar y ya voy a acabar de compartir para que puedan ustedes hacer sus comentarios. Quiero acabar con una frase de Montesquieu que yo creo que viene muy al tono, sobre todo para personas que vivimos con el corazón en España y los pies en Estados Unidos. Dice, la democracia debe guardarse de dos excesos, el espíritu de desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de igualdad extrema que la conduce al despotismo. Y me van a permitir ustedes que diga que yo creo que en Estados Unidos lo que pasa es que el espíritu de desigualdad pesa más que otras cosas y sin embargo en España, sobre todo últimamente, el espíritu de igualdad extrema está dando lugar a actitudes bastante despóticas. Y esto es completamente mi opinión, que ustedes pueden refutar todo lo que quieran. Y esto es lo que yo quería compartir. Voy a dejar ya de compartir la pantalla para poderles ver y que podamos charlar. No te oímos, Juan Carlos. El micrófono, ahí estamos. Sí, muchas gracias, Laura. Muy interesante. Y ahora sí, estamos abiertos. Por favor, como siempre, preguntas interesantes, por supuesto, que no sean muy largas y que nos ayuden a todos a disfrutar este momento. Levantan la mano y dicen su nombre para que sepamos quién está hablando y quién hace la pregunta. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién desea? ¿Quién desea abrir? Hay mucho que preguntar, hay mucho que hacer, España, Estados Unidos, aprovechemos justamente esos valores. A ver, Naisan, adelante. Sí, yo comienzo como un ignorante. ¿Cómo no? Adelante. Estadounidense. Siempre se me ha ocurrido y yo creo que más o menos, Laura, has aludido a eso, que Juan Carlos en cierto sentido no es rey de la democracia, tampoco rey del franquismo, sino rey de la transición. Y en eso fue absolutamente esencial y buenísimo, un poco como Adolfo Suárez, ¿no? Que cumplió como su papel y luego el pueblo le rechazó, pero luego el pueblo reconoció que fue un héroe, ¿no? Y para mí, yo veo a Juan Carlos un poco así, rey no de franquismo, ni de democracia, en cierto sentido quizás un poco como Adolfo Suárez, pero muchos años más, quizás sobrevive como su misión, su papel. Pero realmente en ese momento de la transición, hablas de la pretransición, de la descomposición y de la consolidación. Fue ejemplar, tal como Adolfo Suárez, en la descomposición. Quizás en la consolidación, la gente empieza a poder culparle, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice, que viendo desde dónde vino él y todo el peso de toda la historia y todo, yo le perdono por todos esos fallos y esas otras cosas. Fue el rey que se necesitaba en ese momento. Y para eso siempre le voy a dar las gracias en cierto sentido. No sé, no es algo revolucionario que acabo de decir, pero me parece... Interesante. Y Laura, ¿quieres responder? Abre el micrófono, Laura. Micrófono. No sé, Nathan, yo tiendo por naturaleza a intentar no emitir juicios de valor. O sea, al final nos da igual que nos guste o no nos guste. Quiero decir, que no se trata de que nos guste o no. Yo no soy nada monárquica,
A mí la monarquía me suscita preguntas. ¿Por qué tiene que haber un sistema hereditario? Me suscita preguntas. Pero yo creo que los españoles conocen poco el papel que Juan Carlos I de Borbón jugó durante los últimos años, o sea, durante la transición en general. Yo creo que su papel en la democracia fue muy bueno. Las relaciones internacionales que el rey ha jugado con América Latina han sido fundamentales. Yo creo que América Latina debería rechazar a España mucho más activamente de lo que lo hace y probablemente no lo haga por el papel que el rey jugó de tender puentes, de establecer cordiales relaciones. Yo no sé si recuerdan ustedes la vez que acalló a Chávez, el papel que ha jugado Juan Carlos I de Borbón en las relaciones con el Medio Oriente son fundamentales. ¿Por qué se va a Arabia Saudí? ¿Por qué se va a Arabia Saudí? ¿Por qué hay empresas españolas que construyeron la línea de alta velocidad de la Meca-Medina? El rey jugó un papel fundamental. Ustedes lo saben, cuando los reyes, su heredero vino aquí, vienen con una delegación de empresarios para hacer negocios y fomentar la economía en España. El rey fue fiel a su función política durante, yo creo que todo su reinado. Lo que pasa es que era un señor que tenía un concepto que muchos monarcas tienen, Nathan, de que el patrimonio del Estado y el patrimonio personal son lo mismo. Vete a Arabia Saudí y pregúntale a uno de los reyes de Arabia si existe una diferencia entre el patrimonio personal y el patrimonio del Estado. Eso es una cosa, tiene más que ver con los valores y la ética. Sí, a ver, más preguntas, preocupaciones, inquietudes, deseos de aclarar. Yo solo quería comentar que ha hablado súper bien, me ha encantado. Pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo que sí, el rey fue clave en la transición y pues sí, si lo comparas con el resto de los Borbones, a lo mejor llevas razón, es el mejor Borbón, ¿verdad? Si hablamos de otros, no lo había pensado yo, compararlo con los demás, no, como que no salen bien parados, ¿no? Pero me da la impresión de que a lo mejor hay mucha gente tímida que no tiene ganas de empezar a hablar porque a lo mejor piensan que pues el rey acaba de irse, puede ser, pero bueno, pienso yo que aquí la idea es dialogar y todo el mundo puede decir su opinión, ¿verdad? Es un lugar donde se puede. Claro. No solo hablar del rey, sino también quizás de la política actual. Digo, entonces, justamente hoy día existe ese cambio, dio frutos. ¿Cómo está hoy día España, ese nivel democrático, esa salud democrática que dice Laura? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? A ver, yo he levantado la mano, si me permite. A ver, don José Quesada, adelante. Sí, a ver, a mí me gustaría preguntarle a Laura, antes de que brinquen a otro tema, si nos puede detallar un poco más la transición, que a mí se me hace que hay dos puntos importantes, ¿no? Dijo sobre Arias que era así medio, bueno, como diríamos, y se nombra a Suárez, o sea, si no recuerdo si se nombra, bueno, ya fue electo Suárez, pero hay un momento importante que yo lo leí en un libro de Javier Cercas, que se llama Instantes de Transición, que es el 23F. Usted lo ha mencionado, pero no sé si nos puede explicar un poquito más realmente cuál fue el papel del rey Juan Carlos en el momento en que Tejero tenía tomado ahí el Congreso y que había una movilización de parte del ejército que había salido ya a la calle, no era nada más la Guardia Civil, y cómo es que se decide Juan Carlos a apoyar la democracia y eso se abortó el movimiento. No sé si es fundamental esto y esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, José. La verdad es que es un momento importante de la historia de España y es un poco difícil condensar un proceso tan complejo aquí yo he intentado darles pinceladas, pero sobre el 23F parece ser que Tejero es un poco la cabeza de turco y esto ya está más que demostrado. Es un poco la cabeza de turco y hay generales muy próximos al rey, que pensaban que el rey iba a apoyar la intentona golpista. Pero también es verdad que había bastantes sectores ya del ejército que no estaban a favor de volver a la fuerza y que no sabían que estaban siendo involucrados en ese proceso.
Y eso entra, y esa es una característica que se da muchas veces en la historia más reciente de España, que es la historia de las incertidumbres. Lo vimos con Franco cuando elige al rey, pero tiene un plan B. Y en los sucesos del 23 de febrero también pasa. No se sabe muy bien qué va a pasar, pero una vez más el rey lo que hace es ser una persona que es fiel a su mandato, que es fiel a lo que él entiende que debe ser. Y en realidad tampoco sabemos cuáles eran sus convicciones políticas, es decir, que nadie sabe a quién iría a votar Juan Carlos I de Borbón. Bueno, probablemente no votarán, pero quiero decir que su ideología política, pero es que tampoco importa, porque el papel que se le concede como jefe de Estado es otro, regulares, articulares, dar cohesión, dar unidad, y eso sí lo hizo bien. Juan Carlos María está con la mano levantada. Pero yo voy a hacer una pregunta, porque aquí la gente no está preguntando y está Antonio Grajera, está Celia, está Elena Antonio. y gente, Rocío, educadores. Para los educadores, luego me gustaría a mí que entrarais un poco a comentar el tema de los valores y cómo articular y fomentar sistemas más consolidados de valores, si queréis abrir ese debate. A ver, Silvia Parrales. Bueno, primero pedí perdón, soy María. Silvia es el nombre de mi hija, pero no he sido capaz de quitar. Okay. No es problema, María. Adelante. Yo más que una pregunta, quería agradecer a Laura la charla que acaba de dar, porque yo soy profesora, pero por mi edad ni he vivido esa etapa de España, porque nací ya cuando empezaba la transición. Y en mi educación nunca he estudiado esa parte de la historia de España. Creo que ahora en la educación española se estudia, pero no he tenido esa oportunidad, no la estudiábamos. Entonces, muchas gracias por la manera de explicarlo también con las diapositivas. Estaba aquí con Isabel, las dos comentando las pequeñas cosas que decía. Y creo que coincido en que esto es algo importante que deberíamos enseñarlo en los colegios y que realmente habría este tipo de debate de que no hay buenos y malos. Esto es la historia, esto es cómo ha sido. Hay sus luces y sus sombras en todas partes y es importante contarla para saber de dónde venimos. Creo que es súper importante y te doy muchísimas gracias, Laura. Perfecto. Elena, querías preguntar, levantaste, Elena, adelante. Bueno, yo opino exactamente lo mismo que María. Yo creo que es parte de una historia olvidada por muchos motivos. Hay mucha parte de la historia española que no se habla, que cuando se ha empezado a sacar tumbas de la guerra, tal, cosas de la democracia, cosas de la monarquía, que no se habla y realmente si nosotros que ahora ya vivimos aquí, nuestros hijos están viviendo aquí, es una pena también que no lleguen ni siquiera a los críos de España, es de parte de la historia de España. Creo que es muy importante, aparte ya no solo porque sepamos de nuestra historia, es porque de la historia se aprende también de los errores y para seguir adelante, ¿no? Entonces, gracias, Laura. Okay. Antonio Grajera, adelante. Laura, gracias por la conferencia. No puedo estar más... Un poco más fuerte, Antonio, un poco más fuerte. A ver, esperen, que subo el volumen. Ok, ahora sí. Laura, no puedo estar más de acuerdo contigo en cuanto a la figura del rey Juan Carlos. Yo tampoco soy ni monárquico ni antimonárquico, pero considero que jugó un papel esencial, no solo durante la transición y la democracia, sino anteriormente a ese momento. No conocemos mucho del rey durante el franquismo. O no conocemos mucho de su modo de operar. Creo que hubo un tiempo, Laura, que hubo un tiempo en que don Juan y don Juan Carlos no tuvieron buenas relaciones. Y según John Hooper, conocerás Los Nuevos Españoles de John Hooper, la visión es que fue todo un make-believe, una especie de teatro por parte de don Juan Carlos para que Franco no sospechara de sus inclinaciones democráticas. Se conoce muy poco de eso. En fin, solo reiterar eso, que comparto contigo
la visión del rey, la opinión del rey y su papel importante en la transición política. Y en cuanto a lo de los valores que mencionabas, noto tanto en Estados Unidos como en España que no estamos educando para la democracia. Y eso es un valor en sí mismo. Una vez que se entienden las instituciones democráticas, que se entiende el funcionamiento del poder democrático, de esas instituciones, de sus relaciones, eso es en sí un valor intrínseco que nos está educando. Lamento mucho la situación en España ahora porque noto una ignorancia tremenda de las instituciones democráticas, del papel de las instituciones, del papel de nuestros políticos y nuestros representantes. Y ese me parece el gran deterioro que veo en los dos países. Es el principal valor, no conocer qué significa la democracia, ni las instituciones que la apoyan, ni las relaciones entre las instituciones. Muy interesante también el aporte. Más preguntas, más pensamientos. A ver, señor Sidney Chocrón. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, Laura, ha estado genial, me ha encantado como siempre. Vaya por delante que filosóficamente no soy monárquico, pero reconozco que el rey ha hecho un papel increíble, ha sido, desde mi punto de vista, muy bueno para España, y que a España no se le ha dado muy bien el tema de las repúblicas hasta ahora. Entonces, desde un punto de vista práctico, lo veo como una figura muy importante. Pero me pregunto, en el tema de valores, si España estaba preparada para tener una monarquía. Y esto es en referencia, digamos, a, por ejemplo, el tema de Urdangarín y todo lo que pasó, o el tema del rey y las comisiones que recibió de Arabia Saudí. Y que no quiero decir que hicieron mal ellos, en absoluto, al contrario. España no le ha dado a la monarquía los medios que necesitaba. Por ejemplo, en el tema de Urdangarín, yo creo que no le dieron la posibilidad de sobrevivir dignamente si no hacía lo que estaba haciendo. España no puso los medios para proteger a la monarquía. Y con el rey me parece un poco lo mismo. Bueno, a lo mejor le han dado comisiones por el AVE o comisiones por otras cosas, pero ¿estaba el rey protegido o él sentía que necesitaba ese dinero por si acaso las cosas se torcían y tenía que salir corriendo, como de hecho ha ocurrido el año pasado? Entonces, me pregunto si España estaba preparada en ese aspecto para eso. Es una reflexión nada más. Sí. Laura. Gracias a vosotros por darme la oportunidad y ser pacientes con mis tiempos y mis cosas. A mí me encanta estar con vosotros y me parece que los temas que sacáis son muy interesantes. Sidney, el problema de España es que la corrupción está totalmente generalizada. Es decir, es que nosotros nos hemos fijado hoy en el rey porque era de lo que tocaba hablar. Cuando uno mira el proceso de la transición a la democracia, y eso sí lo puedo contar en primera persona porque yo he pasado muchas tardes en muchos archivos y he hablado con mucha gente, con militantes, con curas encarcelados, con militantes obreros clandestinos que se han jugado la vida. Lo que ha pasado después, la falta de respeto, la falta de ética, la falta de respeto a las instituciones, es un problema que en España se ha hecho crónico, pero es que en otros países de América del Sur también ha pasado. Es que la corrupción está presente en muchos sistemas democráticos. Y por eso yo he insistido tanto en el doble lenguaje. Una cosa son los procedimientos políticos y otra cosa es el sistema de valores. Yo lo siento, pero el sistema de valores no ha estado a la altura. Y es ahí, lo decía Antonio, y yo creo que todos estamos de acuerdo, es ahí jugando. Donde la democracia se la juega en el mundo no es en el perfeccionamiento, el sufragio de las leyes electorales. No hay ley electoral perfecta. Hay muchas distintas posibilidades, pero no hay ley electoral perfecta. Donde se la juega la democracia es en que la gente que ejerce un servicio público tenga ese sentido de servicio pulcro, transparente y austero, que es una palabra que ya nadie usa. La desposesión, el desapego a las cosas, eso es fundamental. Y Juan Carlos Celia tiene la mano levantada hace un ratico, yo creo. No veo. ¿A quién?
¿Quién? Celia. Adelante, Celia. Adelante. Disculpe, no veía bien la mano. No, no pasa nada. Buenas tardes. Laura, no me canso de escucharte. Me encanta y cada día más. Mis felicitaciones por esta charla tan estupenda. A ver, yo quería abrir dos frentes también. No sé si viene muy a colación o no, pero si hablamos de la debilidad democrática en España, deberíamos hablar de la separación de poderes. ¿Realmente tú qué opinas? ¿Existe realmente esa separación de los tres poderes en nuestra democracia? Y luego también, a colación de lo que tú contabas, yo es que creo que como sociedad hemos dejado de educar en España. Lo que tú decías, o sea, desde los estamentos tan bajos se han perdido los valores. Y entonces, si como sociedad dejamos de educar, dejamos de construir los cimientos para que el sistema político sea también fiable. No sé, cuéntame un poquillo, ¿qué opinas tú de estas cosas? Gracias. A mí me da vergüenza que me preguntéis, porque cuanto más os cuento, más provocador va a ser. Pero yo creo, sinceramente lo digo, que la separación de poderes es mejor en España que en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo hemos visto con lo que pasó en enero en el Capitolio, el hecho de que la jefatura de gobierno, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno estén tan concentradas en Estados Unidos puso al país en una situación crítica. Eso en España, cuando pasó el 23F, se resolvió de otra manera. En España la separación de poderes no está mal hecha. La interferencia política en el sistema judicial es más activa en Estados Unidos que en España, si hacemos esa comparación. Canadá es otro modelo y otros países de América Latina serían otra historia. Yo no creo que el problema esté en la separación de poderes, porque todas las instituciones se pueden perfeccionar. Lo que hace falta es querer perfeccionarlas. Por eso, cuando yo les he hablado a ustedes, hacen falta dos cosas para que una democracia funcione. Un sistema de valores y un modelo de convivencia. Lo que yo llamo lo prepolítico y lo parapolítico. Los valores que sustentan la sociedad y el modelo hacia el que caminamos. Si trasladamos eso a nuestra vida familiar, cada familia tiene un sistema de valores, pero también tiene un anhelo como familia. Pues el deseo de que los hijos vayan a la universidad, el deseo de que los hijos se eduquen cerca de los abuelos, el deseo de que los hijos viajen por el mundo. Es decir, hay un sistema de valores, hay una manera cotidiana de funcionar y hay un modelo de convivencia, una aspiración. Esas son las dos cosas de las que se debería estar hablando. Y a mí me preocupa el sistema educativo en España, pero también me preocupa el sistema educativo en Estados Unidos. Aquí hay colegios fascinantes donde se les inculca a los niños unos valores extraordinarios de camaradería, solidaridad, respeto al que no puede. Y hay otra gente que se dedica a educar a sus hijos en su casa y vete tú a saber qué les están contando. Esa falta de un consenso, y eso los canadienses lo tienen resuelto de una manera muy clara. Hay un sistema de valores que está escrito, cuando uno aplica la ciudadanía, yo lo sé porque he vivido ese proceso, cuando vas a hacer el examen para ser canadiense te tienes que aprender los valores. Un valor de la sociedad canadiense es ayudar al prójimo que está necesitado, así lo pone, y tú vas ahí a examinarte delante de las autoridades de inmigración y tienes que decir obligaciones de los ciudadanos canadienses, ayudar al prójimo. Ahí es donde nos la estamos jugando, en mi opinión. Muy interesante. Sí, muy interesante. A ver, ¿quién comenta? ¿Quién aplica? Nathan, ¿estás de acuerdo? Es que acabas, Laura, de decir algo muy interesante, ¿no? La parapolítico, hacia dónde caminamos. Y de repente pienso en el papel que puede jugar la idea de Europa, ¿no? España recién se está consolidando como país democrático, cuando de repente Europa como complica toda la idea de lo que es ser español, ¿no? Dijiste que Juan Carlos se vio a sí mismo como rey de España. Pues claro, tenemos todos los problemas de las autonomías, los nacionalismos, pero ¿hacia dónde camina cualquier país cuando realmente se está caminando? Por lo menos los jóvenes ven que, bueno, vamos caminando hacia Europa y ni sabemos lo que representa eso. Ahora, yo creo en el proyecto europeo en su sentido más amplio, ¿no? Pero no sé, cuando dijiste hacia dónde caminamos, pues, ¿hacia dónde va España? ¿Cuál es el futuro de España o de Francia o de Alemania? El futuro es Europa y Europa no ha inspirado. Entonces, ¿cómo crear un proyecto parapolítico cuando quizás no hay una visión? Bueno, nunca ha habido quizás una visión completamente nacional, porque siempre hubo los catalanes, los gallegos, etcétera. Pero ahora Europa. Entonces, ¿hacia dónde camina España? ¿No? ¿En qué pueden soñar los españoles, los jóvenes hoy,
para el futuro de España. ¿Existe un futuro? Mira, Nathan, has sacado un tema que es muy interesante. Ustedes son conscientes de lo que está pasando en Cataluña. Los independentistas catalanes de hoy no son los que lucharon por la autonomía de Cataluña durante el franquismo. Es una generación nueva, educada en otros valores, entre los que está el odio a lo nacional, el odio a España. Y es clarísimo, porque la generación de catalanes que hizo la transición son políticamente los moderados de la Cataluña de hoy. Ahí es donde tenemos la necesidad de darnos cuenta de cuán importante es la educación. Cuán importante es la educación. Estos temas son muy complejos porque son complejos porque la conformación de un modelo de convivencia, de un sistema de valores, no debe ser propuesta por una única voz. Tiene que basarse necesariamente en la pluralidad y el consenso. Si no, estaríamos en otro modelo totalitario en el que alguien dice estos son los valores y este es el modelo de convivencia. Es decir, que no es una conversación fácil, pero es una conversación necesaria. A mí me encanta lo que ha dicho Antonio. Tenemos que educar a los chicos y enseñarles lo que es la democracia y enamorarles de la participación y de estar involucrados y de estar voluntariando y de estar en asociaciones y de intentar cambiar las cosas para el bien común. Eso es fundamental. Sí. ¿Qué más quieren? ¿Más complementar o otro tema, añadir alguna idea más? Comentario. Yo, Daniel, si nos importa. Sí. Daniel Leal. Solo quería no te había visto la mano. Okay. Hacerme... Sí. Bueno, yo tengo mi propia pregunta, pero quiero dar prioridad a una pregunta que hay en el chat que me parece que no se ha tenido en cuenta, de Catalina Moreno, que pregunta sobre el papel de la reina. Y eso sí que toca con mi infancia, porque yo sí viví, aunque muy pequeñito, el 23F y todo eso, y mi familia sí que es monárquica, lo tengo que decir, mis padres. Entonces, mi madre siempre me dijo, el rey Juan Carlos está bien, pero la reina es mejor. Entonces, ese es un poco, yo creo, el sentimiento mayoritario en la España de los 80 y de los 90. ¿Puedes expandir sobre el papel de la reina durante la transición? Gracias, Dani. La verdad es que la reina encarna muy bien yo creo que es un tema que nos puede ayudar también a abundar en lo que estamos diciendo. La reina Sofía encarna ese papel de valores sociales. Es una y lo hace activamente desde el primer momento. Defensa y protección de los más desfavorecidos, lucha por respeto a la cultura y al arte, porque eso también forma parte del sistema de valores, el respeto a la cultura y al arte de un país. Y ha jugado un papel muy activo en ese sentido y de representar representar una serie de valores que son muy esenciales para los españoles, como la compasión, la solidaridad, la diligencia. Y eso, a veces los representantes políticos no son diligentes en estar en primera línea de fuego cuando pasan desgracias o catástrofes. Y en eso la reina Sofía ha jugado un papel ejemplar. Yo también lo creo. Creo que la reina también ha sido la reina de todos los españoles y ha jugado un papel clave. Y de hecho ya no se ha visto forzada a exiliarse, cosa que también es muy curiosa, porque todos los reyes anteriores que se exilian con sus cónyuges. Y es respetado hoy día. Sí, muy interesante de nuevo. Más preguntas, más ideas interesantes. Entonces, somos un poco pesimistas, Laura, en el sentido de que yo no veo esos valores de momento. Yo no soy pesimista, Sidney. Yo veo mucho, hay muchísima gente y en Estados Unidos lo vemos. Es una sociedad en la que hay mucha gente que se la juega cada día por cambiar las cosas. Pero es una conversación que tenemos que tener. Es una conversación que tenemos que tener y tenemos que darnos cuenta, en el caso de Estados Unidos, la fragmentación política no está en torno al sistema, está en torno a los valores. Y son conversaciones que hay que tener y los educadores tenéis un papel fundamental. No se puede permitir que se enseñe a los chicos cualquier cosa por cualquiera. La ciencia existe.
Yo ahora con esto del COVID y todas las cosas que hemos pasado, un hermano mío que es muy gracioso dice, esto es como la gente que cree que la Tierra es plana. Todos los que niegan que el COVID existe y que las mascarillas no protegen y que las vacunas no son buenas, es como si pensaran que la Tierra era plana. No, la Tierra no es plana, señores. Hay científicos, yo no soy una científico, yo no sé nada del COVID, pero si los médicos dicen que la mascarilla protege, pues vamos a ponernos la mascarilla. Y es cuestión de poner el foco donde hay que ponerlo y nunca, nunca ser pesimistas, sí, no. Yo estoy segura que tú estás educando a Alba estupendamente. Es Asten. Sí, ahí está Laura. Sí, ¿qué más? A ver, Elena. Un poco lo que decía Signy de que cuando hablabas de Urdangarín, ¿no? Que han hecho eso porque no se les ha apoyado. Perdona, yo no creo que debas de hacer eso y que te hayan tenido que acabar de meter en la cárcel porque no te han apoyado. Tú te has metido en esa familia y además yo para nada pienso que es que no tengan medios y que no se les apoye porque tienen sus sueldos determinados para ciertas cosas y que tampoco tendríamos ni por qué apoyarles. Perdona, tú puedes trabajar como todo hijo de vecino. Entonces yo creo que estamos confundiendo un poco lo que era la monarquía de hace 1000 años, que vivían como reyes, a la que se supone que ahora, que no debe, personalmente yo pienso que no debería de existir en mi criterio, para mi modo de ver, pero que ya que la tenemos, que ejerzan pues de la manera que puedan ejercer, como dice Laura, cuando vinieron aquí pues se traían a empresarios para poder abrir camino a más empresas en España. Que hacen eso, me parece muy bien, pero que tengan que, como no se les apoye, que acaben siendo corruptos, a mí no me parece. Por supuesto que la corrupción en España está súper en todas las bases, pero como en muchos países, o sea, no es algo nuevo para entender, pero no sé, esa es mi opinión. Yo creo, por supuesto, de corrupción en España no creo que sea mayor que en otros países, no creo que el índice sea exorbitado. Yo creo, sinceramente, que somos un poquito, a veces somos un poquito hipócritas, decimos, el monarca o, digamos, la hija del monarca tiene que trabajar, y entonces resulta que vamos y la colocamos en Telefónica o en la Fundación La Caixa, donde cobra un sueldazo y no hace nada. Pues a mí eso me parece una hipocresía. Yo prefiero que le paguen un sueldo del Estado y pueda ejercer y hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, es una opinión personal. Y con Urdangarín lo mismo, si no tienen tiempo es imposible. Si esta gente está todo el rato representando a la Casa Real, es imposible que ejerzan un trabajo normal. ¿Por qué hacer que Telefónica le pague un sueldo a Urdangarín? A mí eso me parece injusto con los empleados de Telefónica, sinceramente. Pero bueno, yo creo que debería haber un presupuesto para esa gente y ya está. Y no disimular como que están trabajando y luego en realidad no poder hacerlo porque es físicamente imposible para ellos hacerlo. Bueno, es mi opinión, vamos. Son opiniones bien recibidas. ¿Puedo preguntar? Disculpen. Bueno, yo ahora que yo soy ya llevando 35 años viviendo aquí en San Antonio y pues mexicana, pero pues yo la verdad tuve oportunidad de ir a España, hermosa la gente, me encanta y pues, participo con ustedes lo más que puedo. Y una pregunta, yo una vez leí que la monarquía, mucha gente, o sea, generalmente los que son de fuera no están de acuerdo y la gente española muchos sí están de acuerdo. Pero yo leí que, que al tener la monarquía, España recibía mucho más ingreso de lo que gastaba. O sea, que los reyes atraían mucho turismo a España. ¿Eso es correcto o no? Eso es lo que le dije, no sé, voy a preguntar. Que el gasto que ellos ocasionaban era menor, mucho menor que lo que ellos atraían en turismo y al país. ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, Laura. Yo, Socorro, no te puedo contestar ahí. También hay una pregunta en el chat sobre el papel de la monarquía en la cohesión de la ciudadanía española. Yo creo que el rey fue fiel a la idea de España. Ahora, no sé si todos los españoles se identifican con la monarquía. Yo no soy monárquica, no lo soy, pero probablemente por mis estudios de historia, pero me parece que la república es un sistema mejor porque los ciudadanos eligen
al representante. Y hay otras repúblicas en el mundo, como la República Italiana, en la que el presidente de la República ejerce un papel muy parecido al del rey. O sea, el presidente de la República de Italia no manda, salvo cuando los italianos se matan entre ellos, que pasa con mucha frecuencia porque tienen una ley electoral disparatada. Han hablado ustedes un poco de eso. No hay sistema perfecto. No hay sistema perfecto. Hay monarquías y hay repúblicas. En España se intentaron 2 repúblicas. La primera a finales del siglo XIX y la segunda a principios del siglo XX. Y las 2 funcionaron muy mal. Funcionaron mal, políticamente y socialmente. Por lo tanto, la monarquía ha funcionado mejor. ¿Cuál debe ser la asignación del Estado a la monarquía? ¿Qué sistemas de control y de transparencia debe haber? Pues eso son cosas que hay que hablar. Y yo sé que están ahora sobre la mesa, pero en España hay un problema fundamental, que los españoles tienen pavor a reformar la Constitución, lo cual está mal, porque las constituciones deberían evolucionar y deberían reformarse. Como hay pavor a reformar la Constitución por la presión de los independentismos, se vienen arrastrando algunas prácticas no muy transparentes en el modelo de financiación de la Casa Real. Ahora bien, voy a decir una cosa. El modelo de financiación de la Casa Real Española es probablemente mucho más saneado que el de la Casa Real Británica, ¿eh? Ahí queda. Si no hay nada más, ya veo que hemos estado nada menos que 1 hora y 7 minutos. Qué bien, qué maravilla. Eso ya denota lo interesante y lo lindo que te agradecemos. Esta labor. Elena quería añadir algo. A ver, ¿quién? No, Elena. justamente de lo que hablaba con Sidney, que me ha quedado por curiosidad, ¿no? Lo que comentábamos de si tienen, y claro, tienen 8,5 millones de euros al año en estos presupuestos del 21 para la Casa Real. Señores, 8,5 millones para 10 personas que sean, tela, por mucho que tengan que protegerles, pienso, ¿eh? Habría que ver el presupuesto de la Casa Real inglesa, no te digo la de Arabia Saudí. Ya ellos, ¿sabes? Ahí queda eso para la reflexión. Simplemente el último comentario que un poco diría, aparte de, por supuesto, darle de nuevo las gracias a Laura, es que sí que yo creo que es súper interesante que todos conozcamos nuestra historia y cómo hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Porque de eso podemos aprender, lo que decía antes, para el futuro y sobre todo que sepamos dónde estamos, ¿no? Para poder defender nuestro país, porque muchas veces hablamos y muchos de ellos no saben ni de lo que... Algunas de las cosas que incluso Laura estuvo contando no las sabíamos ni nosotros, o sea que yo lo agradezco. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Y esto es un poco también la labor de la Casa de España, reunirlos y hacer que puedan expresar sus opiniones y ponernos al tanto. Estamos tan lejos, bueno, tan lejos, a veces tan cerca de lo que ocurre en España, y es bueno entonces en estas reuniones intercambiar opiniones. Yo creo me gustaría hacer una foto a todo el mundo, Juan Carlos, antes de cerrar, si no te importa. Bueno, pues por favor, yo también iba a decir 2 cositas mientras se van poniendo la foto para... Por favor, abran la cámara. Sí, antes y mientras se ponen y con esas caras tan interesantes, tan lindos todos, con esa sonrisa, nada más decirles que por favor recuerden que hay un segundo concurso de relato corto que está todavía en el aire. Ya ha habido varios que han presentado sus trabajos, así que por favor acuérdense que todavía están a tiempo para ustedes, sus amigos o quien crea que tenga algo interesante que contar. Es relato corto, así que no da mucho trabajo. Si lo hacen bien van a tener un premio. Nada más para recordarles ese. Y segundo, que entonces ya ven que la Casa de España sigue activa a pesar de la pandemia, que respetamos también, que nos cuidamos, pero seguimos. Quizás cuando pase este verano, en agosto, cuando ya las universidades empiecen también a funcionar ya, presencial, Nathan, ya esperamos que en agosto quizás empiecen. También nosotros empezaremos ya a vernos ya presencial todos, pero mientras tanto vamos a seguir con este sistema. Y la próxima invitación será para el 21 de mayo, mes próximo, que trataremos de la impronta de Roma en el mundo hispano. Y Roma no solo dejó monumentos, lindos monumentos en España, sino que también dejó en la cultura española de base, dejó muchas cosas que es lindo recordar, que no solo en España, sino después a través del hispanismo en toda América hispana. Ahora sí, ¿ya está la foto? Una sonrisa a todo el mundo, por favor. La sonrisa.